continuar con lo que comenzamos el miércoles pasado. No terminarlo, porque de los 10 mandamientos vimos 2. El tiempo nos alcanzó para ver 2. Y la idea de hoy es ver por lo menos 3 más. No terminar. Y tal vez lo dejamos aquí y para otro año, para otro momento, seguimos con el resto de los mandamientos, para no aburrir con el mismo tema. En Éxodo 20, versículo 7, podemos comenzar leyendo este texto. Vamos a leer desde el comienzo para recapitular lo estudiado, lo conversado hasta hoy. Dice: habló Dios todas estas palabras diciendo: yo soy Jehová tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. No tendrás dioses ajenos delante de mí. No te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas, ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la 3ª y 4ª generación de los que me aborrecen. Y hago misericordia a millares, a los que me aman y guardan mis mandamientos. No tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano, porque no dará por inocente Jehová al que tomare su nombre en vano. Vamos a leer por el momento hasta aquí, hasta el versículo 7 inclusive, y nos encontramos con este tercer mandamiento que dice: no tomarás en vano el nombre de Jehová tu Dios, porque Jehová no dará por inocente al que tome su nombre en vano. Sabemos que en la Biblia los nombres tienen mucho que ver con la naturaleza de lo que es nombrado. En la Biblia no se puede separar, es inseparable el nombre de lo que se nombra, de la cosa que se está nombrando, o de la persona o del objeto que se está nombrando. Si leemos si buscamos a lo largo de toda la Biblia los nombres con los que se llama a Dios, tenemos más de 600 nombres con que en la Biblia se refieren a la persona de Dios. Cada uno de esos nombres contiene riquezas enormes. Mientras que algún hermano busca Cantares 1:3, porque vamos a leer varios textos bíblicos y yo les voy a pedir a ustedes colaboración, porque como es habitual, desde hace por lo menos 2 meses yo ando mal de la garganta y me duele la garganta y tengo dificultad para hablar, y también les pido oración para que pueda recuperarme, cosa que me está resultando bastante difícil, siendo que, bueno, a veces estoy 8 o 9 horas diarias hablando. Así que les pido también que me ayuden en oración en este sentido. Dijimos que hay más de 600 nombres que en la Biblia se usan para referirse a Dios. Cada uno de estos nombres, dice un autor, y me gusta mucho esta frase, es un evangelio. Cada uno de estos nombres es una autorrevelación por la que Dios revela de sí mismo, en su palabra, características, atributos de sí mismo. Cada uno de estos nombres es un mensaje, por eso decimos es un evangelio, un mensaje que nos revela algo de la persona de Dios. Y sabemos que las lenguas humanas son limitadas. Hay 600 nombres que se refieren a Dios, dice este autor. Pero las lenguas humanas son limitadas. Si se inventara algún idioma con más palabras, seguramente habría más de 600. ¿Recuerdan ustedes cuando el apóstol Pablo dice que un hombre fue arrebatado al tercer cielo y vio cosas inefables que no es dado al hombre expresar? ¿Esto qué quiere decir? Que las cosas que se refieren a Dios y a las maravillas de Dios y las maravillas de la eternidad, no es dado al hombre, no alcanzan las palabras para expresar las cosas de Dios. Entonces, cada uno de estos nombres con los que la Biblia refiere a la persona de Dios son para nosotros una enorme enseñanza que nos permiten, entre otras cosas, conocer cada vez mejor a Dios. A ver si alguien me hace la ayuda de leer
Cantares 1:3. Además del olor de tu suave ungüento, tu nombre es como ungüento derramado. Por eso las doncellas te aman. Bien, recuerda, a mí viene a mi mente las palabras del himno 248, que en todas sus estrofas muy poéticamente se refieren al nombre de Dios, al nombre de Cristo, ¿no? Cual mirra fragante que exhala alrededor su rico perfume, suavísimo olor. Tu nombre, oh mi amado, en mi corazón infunde alegría y satisfacción. El nombre de Cristo, el nombre de Dios, nos infunde alegría, nos satisface. Y en Éxodo 3, vamos a leer este pasaje que también es muy significativo, Éxodo 3, versículo 13, dice, dijo Moisés a Dios, he aquí que llego yo a los hijos de Israel y les digo, el Dios de vuestros padres me ha enviado a vosotros. Si ellos me preguntaren, ¿cuál es su nombre? ¿Qué les responderé? Y respondió Dios a Moisés, yo soy el que soy. Y dijo, así dirás a los hijos de Israel, yo soy, me envió a vosotros. Y en Jueces 13, versículo 17, Jueces 13, 17 y 18, dice, entonces dijo Manoah al ángel de Jehová, ¿cuál es tu nombre para que cuando se cumpla tu palabra te honremos? Y el ángel de Jehová respondió, ¿por qué preguntas por mi nombre, que es admirable? Es interesante esto porque, parafraseando un poco las palabras del ángel, es como que le estuviera diciendo, ¿por qué preguntas por mi nombre, que es demasiado admirable? No podrás comprender lo profundo, el profundo y eterno significado de este nombre. Es demasiado maravilloso y sobrepasa tu poder de comprensión. En ese entonces los hijos de Israel no habrían sabido qué hacer con el nombre de Dios. Yo soy el que soy, les dice, como que no habrían sabido qué hacer, ni habrían podido comprenderlo. Es como si les dijera, ¿por qué preguntas algo que de todos modos no podrías comprender? Porque el nombre, esto se los leo para que tomemos conciencia de que el nombre de Dios y Dios son inseparables. En el tercer mandamiento, como decíamos, nos muestra que a Dios no lo podemos bajar a nuestro nivel humano usando su nombre ligeramente. El nombre de Dios es tan sagrado como Él mismo. Su nombre no puede ser separado de su persona. Esto, cuando yo escribía esto, recordaba que a veces uno escucha, ¿no? A veces refiriéndose a Dios como Dios es nuestro Padre, nuestra confianza, papá, papá, cosas papito, cosas así, ¿no? Como un nombre así de confianza, Está bien, y yo pensaba en esto. Dios tuvo la misericordia, la bondad, la condescendencia de humillarse a sí mismo, de hacerse hombre, de bajar a nuestro nivel. Dios se humilló a sí mismo, tomando forma de siervo hecho semejante a los hombres. Eso no quiere decir que nosotros podamos humillar a Dios, rebajándolo. Dios se abajó a nuestra altura, voluntariamente, y nosotros lo reconocemos y lo agradecemos. Pero eso no quiere decir que nosotros tengamos el derecho de rebajar a Dios a nuestra altura y utilizar su nombre de una manera ligera, de una manera vana. Atención con esto, es Dios el que decide bajar a nuestro nivel, es Dios quien decide humillarse a sí mismo por amor a nosotros, pero eso no nos da a nosotros el derecho de tratarlo a Dios como si fuera un pibe. Y a veces uno ve mucha falta de reverencia, disfrazado de intimidad y de confianza con Dios. Dios es nuestro Padre, tenemos intimidad con Él, tenemos confianza con Él, podemos acceder confiadamente ante su trono y citamos toda una serie de textos bíblicos, y con esa excusa podemos llegar a ser tremendamente irreverentes hacia Dios, nombrando su sagrado y su santo nombre de una forma ligera y Hoy palabras como reverencia o solemnidad y cosas por el estilo están bastante, confesemos y convengamos que están bastante pasadas de moda.
incluso en las mismas iglesias. Yo he visitado iglesias donde en la Cena del Señor, en los últimos bancos, los hermanos se dedican entre himno e himno y texto bíblico a tomar mate o cosas por el estilo. Entonces, pero estamos en confianza, somos la familia de Dios y podemos citar un montón de textos antojadizamente para justificar ciertas conductas que tienen que ver con la irreverencia, con la falta de solemnidad. Y esto es importantísimo porque Dios sigue siendo Dios. Dios sigue siendo Dios. Y nuestra actitud mental, obviamente, interior, pero también exterior, nuestras palabras y nuestra actitud corporal también habla de nosotros y también todo nuestro ser, no solo nuestro interior, sino también nuestro exterior, nuestras posturas corporales, nuestras actitudes, también tienen que reflejar esa reverencia, esa inclinación ante quien es 3 veces santo, que es la persona bendita de nuestro Dios. Respetar al Señor mismo como santo, pero usar su nombre en forma liviana e imprudente es una contradicción irremediable. A veces podemos también tener la costumbre, no digo que sea una mala costumbre ni de ninguna manera, de tener a veces una remera con el nombre Jesús o calcamonías en nuestros vehículos y cosas por el estilo. Pero atención con esto, pues yo no digo que eso esté mal, que testifiquemos al mundo a través de una calcomanía o una frase escrita en nuestro auto, en nuestra casa, que somos cristianos. No digo que esté mal, pero atención con esto. Hay que estar dispuesto a estar, digamos, a la altura de ese nombre. Tenemos el nombre de Cristo en una remera, tenemos el nombre en nuestro auto o en nuestra casa o en alguna carpeta o alguna cuestión. Bueno, tenemos que estar dispuestos, atención con esto, a estar a la altura de las circunstancias. Esto debe ser tomado muy en serio. No podemos fijar el nombre de Dios o el nombre de Cristo, como ya les digo, en autos, remeras, etcétera, sin estar dispuestos a comportarnos de acuerdo a ello. Entonces yo no estoy censurando eso. Es una buena manera de dar testimonio, somos cristianos, pero atención que eso exige de nosotros una conducta, un testimonio que no sé si todos estamos dispuestos a obrar en consecuencia. Hay algo muy interesante también respecto a esto del nombre de Dios. En 1 Corintios 12, 3. Si alguien me hace el favor de buscarlo, mientras que yo busco el Salmo 50. 1 Corintios 12, 3. En un segundito, espere que yo busco el otro. Salmo 50, 16 y 17 voy a leer yo. Bueno, sí, por favor, hermana, si lo quiere leer. Por tanto, forzado saber que nadie que hable por el Espíritu Santo llama anatema a Jesús. Nadie puede llamar a Jesús Señor, sino por el Espíritu Santo. Bien, dice que nadie puede llamar a Jesús Señor si no es por el Espíritu Santo. Salmo 50, 16 y 17 dice: pero al malo dijo Dios, ¿qué tienes tú que hablar de mis leyes y que tomar mi pacto en tu boca? Pues tú aborreces la corrección y echas a tu espalda mis palabras. Es decir, esto tiene que ver con que hablar, expresar el nombre de Dios y las cosas de Dios, dice, esto no hay que hacerlo a menos que suceda en el Espíritu Santo. Es como si nos dijera, cuidado con hablar de las cosas de Dios y cuidado con hablar y nombrar el nombre de Dios. Si lo haces, esto tiene que ser por el Espíritu Santo. Esto tiene que ser en el Espíritu Santo. Sigamos el argumento. Efesios 4:30. Efesios 4:30. Y yo voy a leer 1 Tesalonicenses 5:19. Dice, no apaguéis el espíritu. Y Efesios 4:30, ¿qué dice?
Bien, gracias. Podemos entonces contristar o entristecer al espíritu y podemos también, muchas gracias. Y podemos también apagar al espíritu. Esto es una realidad que puede acontecer en nuestra vida. Puede pasar. Ha pasado en nuestras vidas, que muchas veces hemos contristado al espíritu o apagado al espíritu. Ahora, cuando contristamos o apagamos al Espíritu Santo y en esa situación nombramos de alguna forma al Señor, estamos violando este tercer mandamiento, indudablemente. ¿Qué quiere decir? Si yo estoy en pecado, si yo he contristado al Espíritu o apagado al Espíritu y paso acá y me pongo a predicar y a hablar de Dios y de las cosas celestiales, estoy violando este tercer mandamiento. Si yo he contristado al Espíritu, he apagado al Espíritu y oro a Dios como si nada hubiera pasado, estoy violando este tercer mandamiento. En realidad, cuando uno peca y cuando uno apaga al Espíritu, cuando uno contrista al Espíritu, la primera oración que uno debería hacer, ¿cuál es? No digo que no haya que orar, pero ¿cuál es la primera oración que hay que hacer? Confesión, arrepentimiento y pedir perdón. Y después, es decir, si yo hago como si aquí no hubiera pasado nada y yo me convierto en un gran vociferador de Dios, teniendo al Espíritu contristado, cuidado que esto es muy grave, no dará por inocente al culpable, al que tome su nombre de Dios en vano. Entonces, tengamos presente esto. Bien, última reflexión acerca de esto, del nombre de Dios. Y a mí me costó sacarme la costumbre de decir como exclamación cosas así como ¡ay Dios! O cosas así, ¿no? Me costó sacarme esa costumbre. Yo de chico tenía esa costumbre. ¡Uy, Dios mío! ¿No? Como si uno... Yo creo que la actitud del creyente cuando escucha que se toma el nombre de Dios de esta manera ligera, debería ser lastimarle el oído. Yo creo que nosotros llegamos a cumplir este mandamiento no solo cuando no lo hacemos, no nombramos el nombre de Dios en vano, sino cuando nos llega a lastimar los oídos o oír eso, sintiendo que el nombre santo, sagrado de Dios es tomado como una muletilla, como una simple muletilla. Uy, me tropecé, ay, Dios mío, uy, mira, Dios mío, qué lindo paisaje, o el gol que se comió qué sé yo, no sé. Entonces, tendríamos que tener mucho cuidado con esto, porque si hoy yo me voy de acá y queda en las mentes de ustedes y en mi mente solamente la idea de que el nombre de Dios es inseparable de la persona de Dios, yo ya me voy contento, no tengo ya cumplí mi humilde objetivo, ¿no? Y aunque se olviden de todo lo demás, aunque traten de no olvidárselo, pero con esto para mí ya es suficiente, me conformo con poco, ¿no? Vamos al cuarto mandamiento. Éxodo 20, 8 al 11. Acuérdate del día de reposo para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra. Mas al séptimo día es reposo para Jehová tu Dios. No hagas en él obra alguna, ni tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas, porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay, y reposó en el séptimo día. Por tanto, Jehová bendijo el día de reposo y lo santificó. Bueno, muchas gracias. Entonces, esto tal vez no se escuche esta lectura por las miles de personas que me están observando en este momento por internet, pero no importa, es Éxodo 20, después vayan leyéndolo, 8 al 11. Acá hay que distinguir, lo primero que deberíamos distinguir es esto. En el Antiguo Pacto, en el Antiguo Testamento,
el esquema sería el siguiente. El creyente, llamémosle así, el miembro del pueblo de Israel, tenía que hacer esfuerzos, tenía que hacer cosas, tenía que cumplir exigencias para luego poder llegar ¿a qué? Al descanso. Este era un poco el esquema. Era vivir hacia la paz, hacia la tierra prometida, hacia lo prometido por Dios, pero había que conquistarlo, había que hacer esfuerzos, cosas, cumplir exigencias. En el nuevo pacto, Mateo 11, 28, donde el Señor dice, venid a mí, que yo os haré descansar, en el nuevo pacto no es vivir hacia la paz, sino vivir desde la paz. Aquí sería el cambio, no es vivir hacia la paz, sino desde la paz. Nosotros comenzamos nuestra semana con un día de reposo. Esto es un símbolo interesante, porque nosotros no es que a través de nuestras buenas obras y de cumplir mandamientos vamos finalmente a lograr nuestra salvación y la paz de nuestra alma. Nosotros, al haber aceptado a Cristo como nuestro Salvador, vivimos sobre un hecho consumado, sobre un hecho que ya está consumado. Con la vida, con la muerte de Cristo, el Señor cumplió todas las exigencias de la ley, y nosotros, al apropiarnos de esa obra por la fe, ya vivimos desde la paz, ya tenemos la paz con Dios, y la paz de Dios, el descanso de Dios, y participamos de allí en adelante con ese hecho consumado atrás nuestro. Bien, ¿por qué el día de reposo es tan importante para que Dios ponga un mandamiento para protegerlo? Interesante esta pregunta. Y yo encontré esta posible respuesta, una de las respuestas, que el día de reposo no es otra cosa que la participación en el descanso de Dios. La participación en el descanso de Dios. Hebreos 4:10, y yo voy a buscar Marcos 6. La participación, dijimos, en el descanso de Dios. No es un descanso puramente físico, puramente humano, que también es necesario para el cuerpo y demás, y para la mente, sino en el descanso de Dios. Si alguien lo encontró, Hebreos 4:10 puede leerlo. Porque el que ha entrado en su reposo, también ha reposado de sus obras, como Dios de la suya. El que ha entrado en su reposo, en el reposo de Dios. Y en Marcos 6:31 dice, Él les dijo, venid vosotros aparte a un lugar desierto y descansad un poco, porque eran muchos los que iban y venían, de manera que ni aún tenían tiempo para comer, y se fueron solos en una barca a un lugar desierto. El versículo 30 dice que los apóstoles se juntaron con Jesús y le contaron todo lo que habían hecho y lo que habían enseñado. Me resulta también llamativo que el Señor allí no les pareciera ser que no les presta demasiada atención, o sea, no les pregunta qué es todo lo que hicieron, sino simplemente les dice, venid aparte, vamos a un lugar desierto, descansad un poco. Es como si el día de reposo, o el domingo, nuestro domingo, pensémoslo, es como si fuera un lugar solitario donde el Señor mismo nos lleva, que el Señor mismo eligió, donde nos lleva para que estemos con Él, para que olvidemos todas las otras cosas y centremos nuestra atención puramente en Él. Un lugar solitario, un lugar desierto. Pensemos así nuestros días domingos. Un lugar desierto, un lugar solitario donde Cristo, que Cristo mismo eligió y que nos lleva con Él, en el cual descansar, es su descanso. Por eso cuando decimos el descanso de Dios, yo resalto la palabra de. Es su descanso, es el descanso de Dios al cual Él nos quiere llevar y al cual nos invita a participar. ¿Y qué tenemos que hacer nosotros respecto de esto? Solamente una cosa. No que no había que hacer nada, bueno, una cosa sí hay que hacer. Y esta cosa que hay que hacer podríamos resumirlo en la palabra soltar. Soltar. Soltar las actividades, las preocupaciones, los pensamientos que tienen que ver con el trabajo, soltar esas cosas, todo lo que nos ocupa.
como yo les decía hace un ratito, pareciera ser que el Señor no hizo mucho caso en este momento de lo que los discípulos le estaban informando, de todas las actividades que habían hecho. Él tenía una sola preocupación: entrar en el descanso con sus discípulos. Qué difícil nos resulta soltar todo y mirar solo al Señor. Y esto me llevó a una reflexión. Yo recordaba que hace unos años estuve visitando a un misionero en la provincia de Jujuy. Y el misionero me comentaba que él estaba tratando de incentivar o promover a los jóvenes para que tomen mensajes, para que tomen la palabra, ¿no? Para que se vayan preparando en el estudio y en la exposición y la predicación. Y él me decía que a los jóvenes, o a los no tan jóvenes, o sea, hermanos, les resultaba, lo que más difícil les resultaba es preparar mensajes o participar en la cena del Señor. Que podían con relativa facilidad preparar temas de enseñanza o temas de exhortación o temas, pero que no les resultaba muy fácil tomar temas o preparar temas para la cena del Señor. Y a veces también sucede que, y yo vuelvo a repetir hasta el cansancio, que yo lo digo más por la experiencia que yo tengo en la iglesia en la que me congrego, ¿no? Que a veces la reunión de la cena del Señor se desvía en temas que no tienen que ver con la persona de Cristo. Y a veces hay exhortaciones, hay enseñanzas, cosas muy lindas, muy verdaderas, muy doctrinales, no hay que censurar en cuanto al contenido. Pero, evidentemente que el objetivo de la cena del Señor, que es centrar nuestra atención y hablar y solamente de la persona de Cristo, ni de lo feliz que somos, ni de lo contentos que estamos, ni de todo lo que Dios nos bendijo, sino de la persona de Cristo. Y yo me pregunto a mí, ¿por qué nos resulta difícil esto? Y tiene que ver con esto, de poder soltar todas las cosas y centrarnos, mirar solo al Señor. Es un hecho crucial en nuestra vida cristiana, porque a veces somos tentados a una especie de activismo. Y el activismo a veces también se refleja en los mensajes, ¿no? Hay que hacer tal cosa, hay que hacer tal otra, hay que predicar, de exhortación, impulsar a la acción, impulsar al servicio, cosas que son muy ciertas, insisto. Pero nos falta eso de descansar, darnos y contemplar la persona de Cristo. Y yo estoy pensando no se mueve la cámara, ¿no? Y pensar, por ejemplo, yo estoy en la cena del Señor, estoy pensando, y de pronto viene a mi mente, mañana tengo tal cosa, el médico, el turno, tengo cosas, y se cruzan un montón de... y son cosas que tenemos que soltar. En una oportunidad, los domingos, hace unos años atrás, yo miraba un programa de televisión, que era justo los domingos. Miraba ese programa de televisión. Y a mí no les voy a decir qué forma era, y entonces, por momentos yo pensaba, ¿y qué pasaría si esto estaría a la misma hora que la reunión? Y entraba en conflicto dentro mío, ¿no? O sea, ¿podría soltar eso? ¿Podría soltar eso y ir contento y feliz a contemplar la persona de Cristo y adorar al Señor, ¿no? Y yo me lo preguntaba, bueno, no coincidió con el horario, creo que en una oportunidad coincidió y bueno, hice el esfuerzo, no sé si lo dejé grabando, no me acuerdo bien cómo fue. Pero les quiero decir que esto de soltar a veces nos resulta difícil. En nuestra vida personal, insisto, en las preocupaciones que tenemos, a veces podemos usar el domingo para seguir haciendo cosas del trabajo, propias de la actividad, propias del trabajo, no sé, cada uno tiene su experiencia y sabe a qué me estoy refiriendo. Pero, si una idea quiero dejar sembrada en ustedes y en mí mismo, es esta: poder dedicarnos a la contemplación. Es decir, que la contemplación y la acción puedan ir juntas, pero hay tiempo para la contemplación y tiempo para la acción. ¿Qué es esto? Son términos tal vez un poco habituales, ¿no?
Es lo de María y Marta. Bueno, la contemplación es el deleitarnos, contemplando, deleitarnos, meditando y trayendo a nuestra mente y a nuestra consideración a la persona de Cristo. Hoy vivimos en un mundo de activismo, nos resulta difícil esto, porque vivimos en un mundo activista, hay que hacer, hay que ir, hay que hacer esto, hay que hacer lo otro, hay que, ¿no? La pregunta típica del alumno, hoy ya sea del alumno de 15 años o de 150 años, de lo mismo, porque eso está puesto en la mente, es, ¿y esto para qué me sirve? Es una cosa utilitaria, es una cosa de acción, ¿y qué voy a poder hacer con esto? A ver, ¿voy a poder ganar plata con esto que me estás enseñando? ¿En qué lo voy a poder poner en práctica? Y eso, ese activismo, esa practicidad, ese utilitarismo, las cosas sirven y valen en la medida que sean útiles y que me sirvan para algo práctico, no es el mensaje de la palabra. Porque en cierto momento yo tengo que, a solas, sin hacer absolutamente nada, que digamos, meditar y pensar y traer a mi mente la persona de Cristo y meditar en las verdades de Dios, en la persona de Dios en primer lugar y en las verdades de Dios, ajeno y separado y aparte de toda actividad, de toda actividad, no solo activismo, toda actividad. En Éxodo 31, 13 y 14 y en Ezequiel 20, 12, dice la Biblia, y discúlpenme que no lo leamos porque quiero acelerar un poco, el sábado, dice, era una señal entre Dios y su pueblo, una señal. Qué interesante esto de señal. Yo lo aplicaría, diría, el domingo, mi capacidad de soltar todo lo demás y centrar mi mente solo en la persona de Cristo, es una señal de mi comunión con el Señor. Y es una señal de cómo anda mi vida espiritual. Quiero tener participaciones en la cena, pero me cuesta preparar temas, me cuesta centrarme en la persona de Cristo, siempre se filtran otros temas que tienen que ver con exhortaciones, etcétera, etcétera. Y esto es una señal que mi comunión con el Señor tal vez no es del todo como debiera ser, como Dios quiere, como el Señor quiere. Me cuesta olvidar las tareas, las obligaciones cotidianas, me cuesta tranquilizar mi interior, me cuesta reposar espiritualmente, me cuesta. Bueno, esto es una señal de cómo está mi comunión con Dios. Un tiempo dedicado íntegramente al Señor. Y un adelanto, hay otros textos, los estoy pasando por alto, si después a alguien le interesa me tengo aquí anotado. Y un adelanto y testimonio de aquello que esperamos, el descanso eterno que Dios nos tiene reservado. Es una señal, me gustó mucho esa figura, ¿no?, que se dice respecto del día de reposo. Por último, quinto mandamiento, Éxodo 20, 12. Honra a tu padre y a tu madre. Bien. Para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová Dios te da. Gracias. Y Efesios 6, 1 al 3 dice, Efesios 6, 1 al 3 dice, hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo, honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. El incumplimiento de este mandamiento tenía en el Antiguo Testamento tremendas y terribles maldiciones. Las podemos ver, por ejemplo, en Proverbios 30, 17, no sé si anoté bien. Dice, por ejemplo, aquí, el ojo que escarnece a su padre y menosprecia la enseñanza de la madre, los cuervos de la cañada lo saquen, y lo devoren los hijos del águila. Bueno, y también en Proverbios 20:20,
que lo tenemos aquí también a mano, ya que está, lo leemos. Dice: al que maldice a su padre o a su madre se le apagará su lámpara en oscuridad tenebrosa. Son tremendas las palabras respecto del que incumple este mandamiento. En Colosenses 3:20 tenemos también un significado espiritual de este mandamiento, y esto es interesante. Voy a decir dos cosas nada más. En primer lugar, que este mandamiento lo podemos extender también a la sumisión que debemos tener ante toda autoridad. ¿Por qué? Porque como seres humanos tenemos una de nuestras mayores características de nuestra naturaleza, de nuestra propia naturaleza, es la rebeldía. Somos rebeldes. No queremos someternos a otro. No queremos tener a otro por encima, que nos mande, que nos dé órdenes. Muchas veces somos obedientes, pero ¿cuándo? Cuando lo que nos dicen nos gusta. Somos obedientes, pero cuando estamos de acuerdo con la orden que se nos da. Esto suele ser, y la obediencia en realidad, la verdadera obediencia, o la prueba de la obediencia, tiene que ver con sujetarse, aunque lo que nos esté diciendo no estemos de acuerdo con lo que se nos esté diciendo, y aunque estemos convencidísimos de que tenemos razón. Claro que siempre estamos hablando de una obediencia, en este caso al padre o a la autoridad, en la esfera que le corresponde al padre y en la esfera que le corresponde a la autoridad, no en la esfera que le corresponde a Dios. Si mi padre, si tu padre, si tu superior, etcétera, te ordena violar, digamos, claramente los mandamientos de Dios, vos claro que no lo vas a hacer. Pero esto es importante tener presente que nuestra naturaleza es rebelde, que por naturaleza ya no nos queremos someter. Ni a nuestros padres, ni a nuestros superiores, ni a los ancianos de la iglesia, ni a los jefes en el trabajo. O sea, nos cuesta esto. Es parte de nuestra naturaleza. Pensemos que el pecado de nuestros primeros padres tuvo que ver con la soberbia, con el no someterse, ¿no? Los antiguos lo representan, los ángeles también lo hicieron, los antiguos lo representaban con esta frase en latín: non serviam, no serviremos, ¿no? La palabra la proclama de los ángeles, que luego fueron los ángeles malditos, y no serviremos. Esta es la proclama de el hombre caído, del pecado, no serviremos. Entonces, para cumplir este mandamiento, por eso es que Dios le da tanta importancia, tengamos presente que este mandamiento es el vínculo entre la primera lista de mandamientos y las últimas. Porque los primeros se refieren específicamente a Dios y los últimos específicamente al ser humano, al hombre. No hurtar, no adulterar, no matar, ¿no es cierto? No mentir, no dar falso testimonio. Y este mandamiento es el vínculo entre los dos. ¿Por qué? Es como que participa de los dos. Sería el nexo. Participa de los dos grupos. ¿Por qué? Primero, esto es una reflexión ya casi de índole psicológica, ¿no? El padre representa para el niño a Dios. Esto ya lo dije en una oportunidad, ¿no? Si bien Dios, en el orden del ser, ontológicamente es antes que el padre, pero en el orden del desarrollo de lo psicológico, el niño primero conoce al papá y muchas veces, según la figura que tenga de ese papá, va a ser la imagen que él le quede de lo que es Dios, ¿no? Entonces, el padre ocupa el lugar de Dios y también el padre, bíblicamente, también es representante de Dios y de la ley frente al hijo y frente a la familia. Los romanos usaban la misma palabra para el respeto para con Dios y para con los padres. ¿Saben cuál era esa palabra? Usaban la misma palabra. El hombre debía respetar a Dios, o a los dioses, para ellos, ¿no? Para los romanos, o a los padres. Y la misma palabra usaban, la palabra pietas, que nosotros la traducimos como piedad. La piedad, en realidad, como virtud, en la semana, ¿cómo se entiende mal esa palabra piedad, ¿no? Hace 2 semanas atrás, yo conversaba con un alumno que no había dado la evaluación, faltó, después pasó el tiempo y nunca se presentó a darla, y cuando vio el promedio, que era negativo, se sorprendió y yo le pregunté: no sos vos, no te hagas. Es un alumno de secundario. Y el alumno preguntó, y yo le pregunté: a ver, vos en tu mente,
A ver, contame cómo pensás, a ver, en tu mente, ¿cómo pensabas que iba yo a llenar ese espacio de esa prueba que nunca diste? Y me contestó algo así como, no, yo la verdad que pensé que usted iba a tener piedad de mí y no le iba a tomar en cuenta. Bueno, mal entendido el concepto de piedad. Tener piedad, como diciendo tener lástima. Tengo lástima de esta pobre persona, pobrecito, tengo lástima. Bueno, pero piedad en realidad es darle a Dios lo que es de Dios. Una persona piadosa es aquella persona que le da a Dios lo que es de Dios. Que reconoce a Dios, que sirve a Dios y que le da a Dios lo que le corresponde. Y que le da también a sus padres, porque la misma palabra se usaba para el padre. Por eso decimos que hurtar, mentir, matar es malo, pero usar el nombre de Dios en vano, adorar ídolos, deshonrar a los padres, no solo es malo, sino es impío. Es impío. Tiene un grado mayor de gravedad. Es violar este mandamiento que ordena dar a Dios lo que es de Dios y a los padres lo que es de los padres. Honor, respeto, obediencia, como dijimos, en lo que abarca la esfera del Padre, no en lo que abarca la esfera de Dios. Y cuidado en la necesidad. Bueno, habría muchas más cosas para decir, imagínense ustedes, cómo honrar a los padres. Solamente eso sería un mensaje completo. Pero yo solamente quería compartir con ustedes estas reflexiones, que hoy tal vez han sido un poquito más breves, mejor, no sé, no controlé el tiempo. Y que pueda quedarnos en la mente darle a Dios lo que es de Dios, en el sentido de cuidarnos cómo usamos su nombre, su santo nombre. Ponerle a Dios, poner a Cristo en primer lugar. Que como quisiera que nuestras participaciones de aquí, en nuestros domingos, cada vez sean distintos. Ojalá que vos tengas un desempeño excepcional en lo que es la adoración, la intimidad con Dios, la comunión, pero creo que siempre algo tenemos para mejorar. Y si como les digo, yo me voy contento esta noche con que podamos un poquito mejorar nuestra comunión con el Señor y empezar a tomar en serio eso de hacer esto en memoria de mí, empezarlo a tomar en serio. Que el Señor nos permita que sea así.